Muy buenos días, señorías. Egunon. Vamos a dar inicio a esta Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, en la que nos acompaña esta mañana sesión de trabajo que ha sido solicitada por los grupos Partido Socialista, Izquierda Esquerra, Navai y Bildu. Sesión en la que nos acompañan tanto el gerente como una representación de los trabajadores del CRANA. Bien, pues como ustedes mismos me han comentado, que dé la palabra directamente a los representantes del CRANA, pues voy a dar la palabra en primer lugar al gerente, y cuando termine su exposición también puede pasar directamente a continuar los trabajadores. Cuando quieran, tienen la palabra, señora. Sí. Buenos días, muchas gracias por darnos esta oportunidad que nos brindan de poder presentarles brevemente la Fundación y justificar, bueno, si es acertada o no la decisión del Gobierno respecto al cierre. Voy a comenzar realizando una breve presentación. Me voy a ceñir un poco al esquema que traigo porque tenemos muy poco tiempo, Voy a comenzar, como les digo, realizando una breve presentación de la Fundación. Se creó en el año 2002 por un acuerdo de Gobierno del 26 de agosto, a petición de más de 150 organizaciones públicas, privadas, que habían intervenido desde el año 1999 en un proceso de participación pública denominado Estrategia Navarra de Educación Ambiental, orientado a informar, sensibilizar y adquirir compromisos de corresponsabilidad ambiental por parte de todas las entidades participantes. Comenzamos la actividad en enero del 2003, desarrollando unos servicios básicos de información, sensibilización, formación y participación pública en materia ambiental, y posteriormente, a partir finales del 2004-2005, se complementó su actividad con el desarrollo de programas educativos de apoyo a los principales planes del Gobierno: Plan Energético de Navarra, Plan de Acción por el Clima, aplicación de la Directiva Marco del Agua en Navarra, Plan Integrado de Gestión de Residuos de Navarra, Responsabilidad Social Empresarial. Los destinatarios de nuestra actividad están siendo el Gobierno de Navarra, los ayuntamientos, concejos, mancomunidades, empresas, centros educativos y universidades, comunidades de propietarios, con las que hemos trabajado mucho en los temas de ahorro y eficiencia energética, consultoras ambientales y empresas de educación ambiental, colegios profesionales, organizaciones sociales, medios de comunicación y la sociedad en general. El equipo técnico está constituido por un director, en este caso soy yo, que no me he presentado, soy Javier Asín, en este caso funcionario, en comisión de servicios especiales en esta fundación, un oficial administrativo y 9 trabajadores, trabajadoras, y también para el desarrollo de nuestros trabajos hemos contado con diversas asistencias técnicas, y entre ellas 3 especialmente han tenido una participación más activa. La financiación es fundamentalmente pública. Dentro de esta financiación pública, el Gobierno de Navarra, en la media de los 11 años, ha aportado un 55% aproximadamente, y en estos últimos 5 años la financiación del Gobierno de Navarra se ha reducido a un 42%, por lo tanto hemos logrado un nivel de autofinanciación del 58% en estos últimos 5 años, que es cuando realmente, bueno, pues estábamos más entrenados también en el escenario europeo para la consecución de distintos proyectos. El patronato está conformado por directivos de la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, una representante de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales y la Federación Navarra de Municipios y Concejos. La Fundación, el Gobierno de Navarra ha estado constantemente informado de todas las actividades que ha realizado la Fundación, tanto en la fase de planificación como en la de seguimiento de sus actuaciones. A lo largo de estos años hemos tenido 41 reuniones del patronato, unas 3-4 de media por año, y una total transparencia en nuestras actividades. Todas las auditorías económicas, los planes y las memorias han sido difundidas a través de las web y también a través de otras acciones directas con nuestros grupos de interés. La misión fundamental de la Fundación
es impulsar un modelo de desarrollo más sostenible para Navarra, fomentando la corresponsabilidad de todas las administraciones, organizaciones económicas y sociales y la sociedad en su conjunto. Para ello, las funciones clave que desarrolla son básicamente dos. La primera sería difundir la cultura de la sostenibilidad en las administraciones y en todos los sectores económicos y sociales de nuestra comunidad y ayudarles a estos a practicarla. En segundo lugar, ayudar a los actores clave a promover un nuevo modelo de gobernanza de las políticas ambientales. Para el desarrollo de estas dos funciones generales, también, pues, ¿qué hacemos para desarrollar, como digo, estas funciones? Respecto a la primera, de difundir la cultura de la sostenibilidad y ayudar a aplicarla, tratamos de que las administraciones sean cada vez más coherentes ambientalmente, tanto en sus políticas como en la gestión de sus recursos, y otro aspecto importante, que estas políticas contemplen las medidas sociales y educativas que constantemente está demandando la Unión Europea, porque está demostrado que si la sociedad no comprende y no entiende y no se implica en la respuesta que le corresponde, pues difícilmente hay avances y progresos en la aplicación de la política ambiental. No basta con con medidas legislativas, tecnológicas, fiscales, que hay, creo yo que pocas también, y de control, ¿no? Esas son insuficientes. La Unión Europea, insisto, hace mucho hincapié en el trabajo con la sociedad. Por otra parte, en esta función también tratamos de fomentar una ciudadanía activa y comprometida con la sostenibilidad e impulsamos la ecoinnovación, apoyando y acompañando sobre el terreno, que es una de las señas de identidad, a las organizaciones en el desarrollo de sus propias iniciativas. Para ello es muy importante el apoyo al desarrollo de proyectos demostrativos, de los que obtener nuevos conocimientos y capacidades para que puedan ser transferidas a toda la sociedad y ser replicados. En la segunda función general, de ayudar a los actores a promover un nuevo modelo de gobernanza en las políticas ambientales, tengo que decirles que desde la independencia, por no estar inmersos en la gestión cotidiana de los expedientes administrativos y por la confianza que hemos logrado en estos años con todos los agentes más importantes, tratamos de promover el diálogo y el aprovechamiento de las sinergias de los agentes públicos y privados. La participación pública con criterios de calidad, esto es muy importante, aspecto por el que hemos sido reconocidos recientemente por el Gobierno de Navarra a través del premio Martínez Pilicueta. La reflexión y el debate público orientado a que la toma de decisiones tengan en cuenta el medio y largo plazo. Esta última función específica la venimos desarrollando en colaboración con las dos universidades, la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Navarra, la Cátedra UNESCO de la Universidad Pública de Navarra y el Colegio de Sociólogos y Politólogos de Navarra. Yo les diría que tres señas son importantes de identidad de la Fundación: la innovación, la anticipación. Hoy está muy de moda el tema de las familias en pobreza energética. Yo tengo que decirles que este tema nosotros comenzamos ya a trabajarlo en el 2011 con un proyecto bastante innovador. Y la proximidad. Innovación, anticipación y proximidad, tres señas de identidad difícilmente asumibles directamente por el Gobierno de Navarra. Para cumplir estas funciones, el Centro de Recursos dispone de un equipo técnico, sus instalaciones ofrecen las condiciones materiales y de espacio adecuadas para atender los servicios y, además, buscamos activamente la financiación necesaria para asegurar la viabilidad de estas funciones. Este fue un mandato que tuvimos al inicio de la puesta en marcha del centro, que, como les he dicho, creo que ha sido suficientemente cumplido y logrado los objetivos. Los impactos del cierre. Creo que hay cuatro tipos de impactos: unos educativos y sociales, otros económicos, otros de imagen de la marca de Navarra y otros laborales. Respecto a los primeros, a los educativos y sociales, tengo que decirles que, de acuerdo con los variados y diversos comunicados de apoyo que estamos recibiendo de distintas entidades nacionales y europeas, somos, así nos lo califican, un centro de referencia nacional y europeo.
sería la desaparición del Centro de Recursos Ambientales, supondría que el Gobierno de Navarra dejaría de disponer del único recurso especializado que tiene en materia de educación ambiental. Esto nos llevaría a una situación de afrontar la educación ambiental parecida a la del año 1999 y, por supuesto, pues dentro de estos impactos educativos y sociales estaría dejar de prestar los servicios que ofrecemos a las entidades locales, al propio Gobierno, a las empresas y a otras organizaciones, cosa que creo que van a incidir posteriormente mis compañeros. En los impactos económicos hay que decirles que se prescindiría de nuevos fondos o de los fondos nacionales y europeos con carácter específico para el desarrollo de programas educativos captamos tanto de Europa como de otros ministerios y, por otra parte, estarían la afección importante que puede tener a las consultoras ambientales y empresas de educación ambiental, un colectivo que supera a los 200 profesionales muy cualificados, que están muy alineados con todas las políticas europeas y aunque nosotros no les resolvemos su problema, diríamos, de supervivencia económica, sí que les estamos ayudando a abrir nuevos mercados y a ponerles en contacto, formarles, capacitarles, abrirles, como digo, nuevos mercados y a ponerles en relación con la demanda. De imagen de la marca de Navarra, asociada, como saben ustedes, en gran medida al compromiso de nuestra comunidad con la sostenibilidad ambiental, por lo menos este desgaste se va a dar entre las principales organizaciones nacionales ambientalistas y otros expertos, tanto estatales como navarros, europeos. Los impactos laborales son 9 puestos de trabajo, personas por lo general jóvenes, con una gran vocación de trabajo, cualificados y que están construyendo en estos momentos, pues muchos de ellos, sus vidas, ¿no?, familiares. Opinión sobre la decisión del Gobierno. La decisión adoptada el pasado 22 de enero es legítima, pero creo que comporta una pérdida para nuestra sociedad que deberíamos entre todos saber evitarla. Creo que es una decisión en la que nadie gana. Desde el 2010 al 2013, el presupuesto ordinario del Gobierno de Navarra para la Fundación había disminuido en más de un 53%. Este ajuste lo hemos entendido y asumido, pero la decisión del cierre nos resulta difícil de entender y comprender porque no se justifica, a mi entender, ni económica, ni social, ni ambientalmente. Ha sido una decisión, en mi opinión, precipitada. Hubiera sido deseable consultar previamente al patronato y darle la oportunidad de explorar otras posibilidades antes de adoptar la decisión. El acuerdo del Gobierno tiene, como saben ustedes, 2 partes: cierre progresivo en tanto en cuanto se finalizan los proyectos europeos. Estamos ahora mismo con 8 proyectos que finalizarían en el mes de diciembre. Y el segundo acuerdo del Gobierno es que las funciones y actividades las asumirá el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. En la última reunión celebrada del patronato el 31 de enero se tomó la decisión de no crear la comisión liquidadora y abrir un periodo de construcción de una propuesta que, en consonancia con el acuerdo de Gobierno, se vea cómo se puede esto asumir, si es posible o no, y cuándo y cómo se van a asumir estas funciones y servicios por el Departamento. En mi opinión, las funciones clave, si luego tenemos oportunidad podré dar las razones, no pueden ser transferidas al Departamento y sus servicios, en las actuales circunstancias, creo que tampoco. Recientemente, en un dictamen sobre el proyecto de ley de racionalización del sector público, el Consejo de Estado ha recomendado al Gobierno, en este caso de España, que no suprima organismos sociales y le ha advertido que evite que la reforma dirija mal el tiro. En uno de sus párrafos se dice que resulta conveniente velar porque tales reformas no comporten una minoración del cumplimiento de los fines atribuidos a los órganos suprimidos. Este sería el gran reto que también tiene el Gobierno con la crisis que ha generado con respecto a la Fundación, por la decisión del 22 de enero. Mi pregunta sería si la crisis nos debe llevar a la desaparición de las funciones y servicios o a su fortalecimiento,
yo me inclinaría por aprovechar esta crisis para que estas funciones y servicios salgan fortalecidas. Para ello necesitamos construir alternativas. Las funciones y servicios considero que constituyen un bien público y que vale la pena estudiar, por lo tanto, las alternativas para poder preservarlos. Poner en marcha un proyecto como el Centro de Recursos Ambientales, bastante innovador en los años y en la actualidad, en los años en los que se puso en marcha, y conseguir su aceptación institucional y social requiere tiempo. Mucho esfuerzo, ilusión, colaboración de muchas personas, comprensión a veces, y ese objetivo creo que en general se ha conseguido, y prueba de ello son los constantes apoyos que estamos recibiendo y los comentarios de sorpresa y extrañeza que les ha producido la decisión, incluso a muchos responsables de la formación política que soporta el actual Gobierno de Navarra. Por tanto, la decisión de qué hacer con la Fundación considero que debe ser sosegada, consciente y suficientemente informada. Es preciso conocer la opinión de todas las partes interesadas respecto a los valores que aporta la Fundación, qué se pierde con su cierre, las funciones y servicios clave que convendría mantener a pesar de la crisis y los cambios que pueden ser necesarios para poder responder a las crecientes demandas institucionales y sociales que tiene la Fundación. Las posibles alternativas no conviene que se adopten de manera unilateral por los responsables políticos del Departamento, ni tan siquiera por el Patronato. Sería necesario al menos consultar con los trabajadores y otras partes interesadas en coherencia con el modelo de decisión que el Gobierno siguió para su puesta en marcha, atendiendo la demanda de más de 150 organizaciones. Como conclusiones, les diría que el nacimiento del CRANA respondía a una necesidad social y a un compromiso del Gobierno con más de estas 150 entidades significativas de nuestra comunidad, de diversos sectores. Su cierre, en su caso, debería considerar la opinión de todas las partes interesadas. La carga económica que supone el mantenimiento de esta fundación está totalmente justificada con el nivel de autofinanciación alcanzado y con el valor añadido que aporta al Gobierno y a la sociedad. Los principales afectados por los impactos derivados del posible cierre van a ser fundamentalmente el propio Gobierno, las entidades locales, las pymes, los centros educativos y universidades, el sector de empresas de consultoría y de educación ambiental y las organizaciones sociales en general. Sus funciones y servicios son exclusivos y constituyen un bien público que no se va a poder ejercer y ofrecer directamente desde el Departamento, por lo que antes de proceder a su supresión se deben estudiar las alternativas que garanticen al menos la continuidad de sus funciones y servicios clave. Muchas gracias. Egunon, buenos días, señoras y señores parlamentarios. Mi nombre es Adolfo Jiménez y soy el responsable de proyectos del CRANA. Queremos agradecer la oportunidad que nos brindan para poder explicar brevemente quiénes somos, qué aportaciones hemos realizado y qué supone el cierre de nuestro centro. Hemos trabajado duro durante 11 años con el empeño de ser rentables para la sociedad navarra, una rentabilidad no solo económica, sino también social y ambiental. Nos ha ofendido este cierre unilateral y sin explicaciones, pero por lo menos nos reconforta los numerosos apoyos que hemos recibido, cerca de 4.000 firmas y numerosas muestras de solidaridad de sectores muy diversos de la sociedad. Aquí tenemos un informe de los apoyos recabados y hago entrega a la presidenta de la comisión, Gloria Sanz-Berro, para que lo puedan disponer de ello. Bien, vamos a empezar con el tema de cuáles son nuestros valores añadidos y qué hemos aportado a la sociedad navarra. A lo largo de esta década nos hemos ido convirtiendo en una estructura innovadora, dinámica y abierta, capaz de generar confianza, diálogo y reflexión compartida. Modestia aparte. Hemos hecho muchas cosas y es difícil explicarla en tan poco tiempo. Por una parte, hemos ofrecido servicios de información, documentación, asesoría, campañas, además con suficiente anticipación en temas como la eficiencia energética, los residuos, la responsabilidad social empresarial, el consumo responsable, la gestión del agua y de los ríos. Y después de estos años podemos considerar que el CRANA se ha ido convirtiendo en un referente en cuanto a lo que es la información, la sensibilización y la comunicación en materia de medio ambiente y también en materia de sostenibilidad. También hemos trabajado fuertemente en el tema de la participación.
yo creo que son conocidos en toda Navarra, temas como el foro Sumando Energías, el foro del agua que recorrimos toda Navarra, los procesos de participación de planes del gobierno como el plan de residuos, el plan de acción por el clima, el plan director de la bicicleta y otros. Después de estas experiencias también pensamos que nuestro centro se ha convertido en una entidad reconocida por su labor de intermediación entre diferentes sectores de la administración y también en expertos en procesos de consulta y participación pública. También hemos trabajado en servicios de formación y capacitación. Ahí tenemos el plan de formación de los funcionarios en colaboración con el INAP, programas de formación ambiental con las empresas en colaboración con la CEN, con la Confederación de Empresarios de Navarra, y también iniciativas de formación con los municipios en colaboración con la Federación de Municipios. Nos sentimos orgullosos de haber contribuido a crear foros de colaboración e intercambio entre diferentes sectores y también de haber contribuido a crear puentes entre la Administración y las entidades ciudadanas que han permitido abordar temas de interés colectivo, incluidos temas sensibles y controvertidos en Navarra, como puede ser el tema de los residuos, incineradoras, tren de alta velocidad, inundaciones, agua, ríos y demás. La verdad es que consideramos que es muy difícil, por no decir imposible, que nuestras funciones puedan ser asumidas por el Departamento, tal como indica el acuerdo del Gobierno. Voy a hablar ahora un poco de quién es y qué se pierde con el cierre del CRANA y completando algunas cosas que ha dicho ya nuestro gerente. Por una parte perdemos los trabajadores, es obvio, nos quedamos sin nuestro puesto de trabajo, pero no solamente perdemos nosotros. Pensamos que pierde el propio Gobierno y pierde la Administración, porque se elimina un instrumento para la divulgación de la normativa ambiental europea, que es una obligación, y para la puesta en marcha de políticas y acciones innovadoras. Se pierde también porque desaparece un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas públicas, no solo del Departamento de Medio Ambiente, sino de varios departamentos del Gobierno. Y se pierde una herramienta de formación de los técnicos del Gobierno. Pierden también especialmente las entidades locales. Hemos trabajado mucho con los ayuntamientos. La mayor parte de nuestros ayuntamientos no tienen tamaño ni capacidad para tener técnicos ambientales. Y nosotros hemos jugado un papel importante apoyando a los municipios para que sean ellos mismos quienes gestionen el medio ambiente, y los hemos apoyado ofreciéndoles servicios de información, formación, asesoría en varios temas, también proyectos europeos, y también hemos suministrado recursos para sus actividades, como son exposiciones, vídeos, talleres. Os hemos entregado el vídeo del Cidacos, que es un ejemplo de ese tipo de herramientas que suministramos. Pierden las empresas, especialmente las pymes, porque se va a privar de los servicios de capacitación y formación que les ofrecemos. Pierden las consultoras ambientales, porque nosotros hemos ido contribuyendo a generar un nicho de empleo para estas consultoras. Pierden también los centros escolares, porque en colaboración con el Departamento de Educación hemos conformado una red de escuelas sostenibles con más de 65 centros, y pierden también las organizaciones sociales que participan en foros y redes, y pierde también la ciudadanía. Queremos también hablar más en concreto de una pérdida, que es el tema de los proyectos europeos. Se pierde una entidad especializada en captación de fondos europeos. Pero no solo eso, se pierde también una red de relaciones internacionales que facilita también la gestión del conocimiento y facilita la innovación. Hemos participado en más de 20 proyectos europeos, con financiación de diferentes programas. O sea, hemos trabajado con Interreg, con LIFE, con el Fondo Social Europeo, con los CIB Energía Inteligente, con Europa Innova, con Comenius. O sea que tenemos también experiencia en diferentes programas europeos. Hasta diciembre de 2013 hemos captado fondos externos por valor de 5,5 millones de euros, de los cuales más de 3 millones provienen de fondos europeos. Para este año, que en el documento que os hemos pasado no está incluido, para el 2014 están previstos 383.598 euros apalabrados con financiación europea. Bien, estos proyectos, como he dicho antes, nos han permitido desarrollar una red importante de relaciones con entidades de Navarra, con entidades del Estado español y con entidades de Europa, especialmente del sur de Francia y de Portugal. Estas relaciones son de vital importancia, no solamente para seguir consiguiendo fondos en el futuro, sino también para incrementar la capacidad de gestión del conocimiento y de la innovación. Quiero acabar con una llamada de atención sobre el momento clave que nos encontramos ahora, que es el inicio del Programa Marco Europeo 2014-2020. Estamos en el inicio de este programa.
Hay un documento, Estrategia Europea 2020, una estrategia para el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que va a marcar las políticas para los próximos 6 años. Una de las prioridades del crecimiento es el crecimiento sostenible, donde se promueve la creación de empleo verde, el uso eficaz de los recursos y la promoción de medidas para alcanzar los objetivos del cambio climático. Por citar solamente algunos datos económicos, el programa LIFE Plus, específico para acciones ambientales, cuenta con un presupuesto de 3.100 millones de euros, 900 millones más que en el programa anterior. El programa Horizonte 2020, que agrupa todas las convocatorias de I+D+I, cuenta con una partida de 70.000 millones de euros, no solamente para medio ambiente, para más sectores, pero el 38% del presupuesto deberá ir destinado a lo que llaman grandes retos sociales, en los que se incluye el cambio climático y la seguridad energética. 2014 es un año crucial para entrar como en pie en el nuevo programa marco. Os tenemos que informar que estamos bien situados y que ya tenemos o tenemos definidas 7 propuestas de proyectos para su presentación a lo largo de este año en las sucesivas convocatorias europeas. Lamentablemente, a raíz del acuerdo del Gobierno, hemos tenido que paralizar las actividades relacionadas con estas 7 propuestas de Gobierno. Para acabar, queremos señalar que el cierre del CRANA no es un hecho aislado y que se enmarca en un proceso de desmantelamiento de las políticas ambientales en Navarra. Nuestro cierre se une al ERE de Ganasa, se une a la situación de los guardas de medio ambiente y a los recortes brutales de presupuestos del Departamento de Medio Ambiente, que son los mayores junto al Departamento de Cultura. En la gala de los Goya, el presidente de la Academia dijo que sale más cara la incultura que la cultura. Y lo mismo podemos decir del medio ambiente. El desmantelamiento de las políticas ambientales en Navarra nos va a salir cara y no va a traer beneficios para Navarra. Y para acabar, sí, como aquí es difícil que en estas breves intervenciones que nos conozcan, les invitamos a visitar nuestro centro. Ya hablaremos para organizar una visita para que nos puedan conocer mejor. Muchas gracias. ¿Sí? Buenos días a todos. Egunon, yo soy Ana Carmen Irigalba. Soy responsable del área de empresa, gestión ambiental y responsabilidad social y además soy la representante de los trabajadores por comisiones obreras. Entonces voy a tener la dificultad de ser la última y de que pasemos ya rápidamente a resumir y a las preguntas que nos quieran hacer. Y me voy a tener al guión para no salirme y atenerme a esa brevedad. De hecho, esta intervención va a estar muy centrada en la decisión de cierre de CRANA y en la defensa de la viabilidad como proyecto socioambiental que da contenido a la política de sostenibilidad del Gobierno de Navarra. El objetivo es expresarles nuestro estupor por la decisión de cierre de CRANA por parte del Gobierno de Navarra y proponerles replantear su viabilidad. Las intervenciones anteriores han intentado condensar nuestro trabajo de estos 11 años y defender la necesidad de su continuidad en beneficio de nuestra comunidad. Comenzando un poco con el relato de los hechos que motivan esta intervención, como se ha aludido, el Gobierno de Navarra comunica el cierre el pasado 22 de enero y nos solicita que cumplamos con los compromisos de proyectos europeos en marcha. Esto supone actividad durante este año 2014 y posteriormente hay que atender las justificaciones, auditorías y los cobros que se derivan de estos compromisos europeos que se alargarían hasta el año 2016. Consideramos los trabajadores que se trata de una decisión política en la que se aduce pero no se argumenta un ahorro para las arcas forales de 410.000 euros. Solicitamos conocer en qué informe se basa esta decisión. Entendemos que si no están disponibles, la decisión tomada por el Gobierno carece de soporte técnico. Igualmente es preciso conocer si esta decisión está plasmada por escrito en una orden foral que a fecha de hoy desconocemos si existe. Necesitamos conocer las causas reales del cierre. Efectivamente, tenemos, como se ha mostrado por el gerente, un descenso progresivo en los últimos años en la aportación que el Gobierno de Navarra hace al convenio general, que es la primera dotación económica de CRANA. Disponemos de fondos europeos y su cofinanciación está garantizada para cumplir con los compromisos de este año, como he anticipado. Es crucial y urgente determinar qué ocurre con las encomiendas, convenios y patrocinios ya programados con dotación económica ya prevista para 2014. La amenaza fundamental para la continuidad del servicio que presta CRANA es que no se nos está permitiendo seguir captando fondos para el nuevo periodo operativo de la Unión Europea 2014-2020. Esto significa que si durante este año
no podemos prepararnos para presentarnos a las convocatorias que comienzan a finales de año, no podemos captar fondos para el siguiente programa operativo. O sea que no sería necesario comunicar el cierre de Crana, simplemente nos agotamos por asfixia y dejamos que desaparezca con mucho más silencio que el que está ocurriendo. Estamos perdiendo oportunidades de financiación y de desarrollo. La situación actual y el compás de espera. El patronato del 31 de enero solicita, que es posterior a la comunicación de cierre, solicita realizar un informe para reorganizar las funciones de Crana. Esto nos hace sospechar que no se sabe actualmente cómo se va a ejecutar el cierre, entrecomillado, les pongo, progresivo y ordenado, tal como se anunció. Estas son las palabras textuales de cómo tenemos que organizar este año. De este informe se deriva, por un lado, la argumentación de qué servicios se pueden asumir por parte del Departamento de Medio Ambiente y otros departamentos en su caso, e igualmente qué funciones no se podrían asumir desde la propia Administración y en su caso se propondría privatizar, pasando a darse este servicio por profesionales freelance externos a la Administración. El patronato se emplazó a reunirse en el plazo de 15 días, que ya están cumplidos desde el viernes pasado, para aprobar el presupuesto de este año 2014. En este presupuesto se tendría que esclarecer el escenario que contemple abordar los compromisos de proyectos europeos, el escenario que incluya o no las encomiendas, convenios y patrocinios previstos, conocer si se puede asumir el trabajo de toda la plantilla, como se ha dicho, 10 personas, 9 contratos indefinidos y 1 temporal durante este año, y conocer, en el caso negativo, si se prevé a partir de esta fecha ejecutar los despidos de la plantilla y si están previstas las indemnizaciones correspondientes. Lo que proponemos los trabajadores es la posibilidad de realizar un plan de viabilidad y que contemple los ajustes y reestructuraciones necesarias desde el no al cierre. La defensa de los trabajadores de Crana es, partiendo de los axiomas de las intervenciones anteriores, si partimos de la premisa de valorar positivamente la trayectoria del servicio realizado por Crana durante estos 11 años, si tenemos que realizar aún más ajustes económicos para estudiar fórmulas de mayor eficiencia, si podemos argumentar contundentemente que el servicio de Crana no se puede ofertar desde el propio Departamento de Medio Ambiente ni otros afines, y si igualmente de contundentes son las razones de por qué no sería posible garantizar un servicio de calidad desde la privatización, entonces nos tenemos que proponer todos y les proponemos realizar un plan de viabilidad participado por todos los implicados que permita estudiar todos los costes de Crana, argumentar las razones de la rentabilidad de la inversión pública mínima necesaria, y digo mínima necesaria, para la continuidad del servicio. Estudiar el modo en que los servicios que venimos prestando se puedan encajar en otras estructuras de la Administración. Con ello, conservar el conocimiento adquirido de los profesionales que componemos Crana y no destruir los puestos de trabajo. Alcanzar un compromiso que nos permita seguir atrayendo fondos para que sigamos con el modelo de autofinanciación que se ha justificado hasta un 50% que hemos conseguido durante los últimos años. Para ello, nos podemos someter a una auditoría social para reformular el modelo de la Fundación Crana. Necesitamos saber qué quiere el Gobierno de Navarra para articular la política ambiental de Navarra y necesitamos saber qué quieren los navarros a ese respecto. Auditorías económicas, sobra decir que ya nos sometemos anualmente a todas las que están previstas. Nuestro lema: Navarra no puede ser competitiva si no es sostenible. Y para ello seguimos necesitando recursos que apoyen las iniciativas socioambientales alineadas con la línea estratégica Europa 2020. Peticiones a este Parlamento. El pronunciamiento sobre la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para la paralización de cierre. La presentación de un informe sobre la decisión tomada por el Ejecutivo y que consideran que ha sido política y no económica las razones de este cierre. El compromiso ante un posible cambio político, bueno, esto depende de la situación actual, de que Crana puede seguir ofreciendo sus servicios a la Administración y a los sectores sociales. Que el patronato de la Fundación Crana, presidido por el Director General de Medio Ambiente y Agua del Gobierno de Navarra, entrega a la plantilla la documentación exigida sobre el plan de acción que se piensa acometer para el centro y la aprobación del presupuesto 2014, que entendemos que así se va a producir en buena lógica. Por mi parte, nada más. Buenos días, egunon ondenoi. Muchas gracias, eskerrik asko, a la presidenta de la comisión. Muchas gracias a los miembros de esta comisión por recibirnos, por su interés y por la disponibilidad y por el trato durante estos días tan intensos para nosotros. Pues muchas gracias a todos.
Vamos a iniciar la ronda de portavoces, empezando lógicamente por los grupos que han solicitado esta comparecencia. Les tengo que rogar también, bueno, de cara a que, como es una comparecencia amplia, para no despistarnos demasiado en el tiempo, que intenten ajustarse a los 5 minutos en la exposición, por favor. Cuando quiera, señor Caro, tiene la palabra. Pues muchas gracias, señora presidenta, y gracias también al director y a los representantes de los trabajadores del Centro de Recursos Ambientales de Navarra. Yo no sé si seré capaz de ajustarme a los 5 minutos y rogaría de la presidencia, que habida cuenta de que es una petición que hemos hecho varios grupos, pues si nos pasamos brevemente de esos 5 minutos, pues tengamos su benevolencia. Por eso he hecho un ruego, señor Caro, porque voy a ser flexible, pero el ruego sigue encima de la mesa. Muy bien, pues aceptamos el ruego y trataremos de ser lo más explícitos posible. A nosotros el cierre de Crana nos parece un error, uno más de los que se han ido acumulando a lo largo de estos 2 últimos años. Y la verdad es que nuestra intención no es otra sino sumarnos a esa petición que ustedes hacen hoy aquí de buscar alternativas al cierre. Si consideramos que el cierre es un error, alternativas al cierre es lo que pedimos. Y lo que nos hemos encontrado es que no ha habido ninguna argumentación por parte del Gobierno, más allá de la estrictamente económica, que dice que quiere seguir buscando ahorros, y lo que nos hemos encontrado es nada parecido al diálogo, sino todo lo contrario, una imposición y una decisión tomada unilateralmente por un Gobierno en minoría, que cuando menos debiera haber tenido en cuenta que este proyecto nació de la participación social y, por tanto, lo que hubiese sido óptimo hubiese sido someter a la participación social la posibilidad del cierre o la adecuación del Centro de Recursos Ambientales de Navarra a la realidad por la que estamos ahora mismo transitando, ¿no? Por tanto, que de ahí nuestra postura es un error, y además vamos a combatir con las opciones que tenemos encima de la mesa ese posible cierre. Tenemos hasta el 31 de diciembre para conseguirlo, pero es verdad que las decisiones que se han de tomar se tienen que producir antes. Y también es verdad, alguna referencia se ha hecho, es que no sabemos cuál va a ser la composición del Gobierno dentro de unos pocos días, porque estamos inmersos en una comisión de investigación que puede tener unas consecuencias pues en ese sentido que todavía no conocemos, ¿no? Yo quiero poner de manifiesto que efectivamente estamos ante un desmantelamiento del principal instrumento, diría yo, de las políticas medioambientales en Navarra. Si sumamos el cierre de Crana a lo que ha pasado con Ganasa, a lo que ha pasado con Intia, que aunque ha habido acuerdos, también alguna relación tiene con todo lo que estamos ahora mismo hablando, ¿no? Si sumamos también lo que ha pasado con la reducción del guarderío forestal, si sumamos los recortes presupuestarios en el departamento y si se renuncia además a la innovación en una materia tan importante que había puesto el nombre de Navarra en muchos foros nacionales e internacionales, pues efectivamente estamos ante un desmantelamiento de los principales instrumentos en las políticas medioambientales que en absoluto compartimos. Intia nació para acercar el conocimiento del medio ambiente a la sociedad, para fomentar el diálogo, la búsqueda de consensos, el debate y las reflexiones y la participación social en todo lo concerniente con el medio ambiente, con el consumo responsable, con la energía y el cambio climático, con el uso eficiente del agua, con la gestión de residuos, la movilidad. Un aspecto muy importante que está en pleno auge es efectivamente la pobreza energética. Y, por cierto, ya les anuncio que les vamos a llamar para que hablemos de pobreza energética. Nos parece un debate francamente interesante que tenemos que poner encima de la mesa. Y, en fin, insisto, ustedes han trabajado siempre desde la idea de que la participación nos puede dar unos buenos resultados en todo lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente y la sostenibilidad. Y un aspecto importantísimo, la labor de educación que ustedes han venido haciendo, pues me parece que es un elemento que no se puede renunciar de la noche a la mañana. Yo creo que no se le puede dar una patada a los recursos que tenemos en todo lo concerniente al medio ambiente y, por tanto, insisto, nuestra posición va a ser claramente contraria al cierre. Si los trabajadores, además, como se ha manifestado hoy aquí, están dispuestos a que se puedan poner alternativas al cierre encima de la mesa, mejor que mejor, para que el Gobierno
decida aparcar esa decisión y se ponga desde hoy mismo ya, a hablar con ustedes para ver cuáles pueden ser esas alternativas. Nos parece un cierre, en todo caso, injustificado desde el punto de vista económico. Ustedes lo han puesto de manifiesto. Tienen capacidad para conseguir ir trayendo y poniendo encima de la mesa proyectos europeos que en base a una cofinanciación puedan arrojar al final un resultado positivo, y además no lo tenemos que medir todo, y menos cuando hablamos de medio ambiente, por la economía real, es decir, por el dinero que se produce o no, sino que se tiene que valorar también la rentabilidad social que durante todos estos años el CRANA ha venido arrojando y poniendo encima de la mesa, y por tanto no se puede renunciar a esa rentabilidad social, y también en la decisión del cierre debe estar valorada la rentabilidad social del CRANA, porque si no estaríamos cometiendo un auténtico error. Yo quiero concluir diciendo que, habida cuenta de que ustedes claramente nos plantean una serie de peticiones al Parlamento, el Partido Socialista había presentado y registrado una moción en la que simplemente nos referíamos a que el CRANA no se cerrara. A mí me parece que lo sensato, y además si hay consenso mayoritario en este Parlamento, sería coger sus peticiones, que me parecen del todo razonables, olvidarnos de la propuesta que el Partido Socialista ha puesto encima de la mesa, recoger sus peticiones y conjuntamente entre todos los grupos que estemos por la idea de que CRANA no se cierre, presentar una moción conjunta con esa demanda y con esas peticiones, porque me parecen razonables, porque al final lo que están pidiendo es que alguien se siente con ustedes, se haga un proyecto o un plan de viabilidad, se sepa exactamente cómo está la situación y se pueda hablar de futuro. Lo que no puede ser es que tengamos un gobierno que lo único que pone encima de la mesa cuando habla de futuro es un cierre. Nosotros estamos en contra, y lo que sí quiero decirles para terminar es que cuenten con nosotros para colaborar con ustedes en la idea de salvar el CRANA y de seguir teniendo un instrumento como este a disposición de todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Nada más y muchas gracias. Señor Rubio, tiene la palabra. Sí, buenos días. Eskerrik asko. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, agradecer las explicaciones que se nos han dado. Desde luego que saben cuál es nuestra postura al respecto, se la hemos comunicado personalmente y lo volveremos a hacer tantas veces cuando sea necesario. Nos oponemos a esta medida que ha tomado el Gobierno de cerrar, de dar portazo al CRANA y al trabajo que venía desarrollando, y desde luego esperamos impacientes a que comparezca en esta Cámara el señor consejero para ver qué explicaciones nos da al respecto. Está solicitada su comparecencia y, repito, esperamos impacientes a ver qué nos dice. Navarra tiene una riqueza natural inigualable, incalculable, diríamos, y no es nuestra, es un legado que nos pasaron nuestros antepasados, y es la herencia que tenemos que dejar a los que van a venir. Por eso entendemos, en Bildu Nafarroa entendemos que lo que ha hecho el Gobierno, y siento pues contradecirle a Javier, que ha tomado una decisión, has comentado que ha tomado una decisión legítima. Lo que ha hecho el Gobierno no es legítimo, porque el legado ese que nos han dejado nuestros antepasados no es ni del Gobierno ni es de nuestra generación. Es algo que tenemos que dejar. Se podría entrar qué legitimidad tiene un Gobierno ilegítimo, como nosotros consideramos que es este, pero desde luego no es legítimo que por ahorrarse unos pocos euros, porque estamos hablando de poco dinero, se tomen esa serie de medidas. Desde luego nosotros compartimos al 100% la filosofía, el trabajo que se viene haciendo desde el CRANA. Nosotros, desde el Gobierno, desde UPN, se nos tacha constantemente de ser la coordinadora del no, porque nos oponemos a un modelo de desarrollo antisostenible, antiecológico, en el que priman los intereses de unos pocos, generalmente
empresas relacionadas con construcción, con cemento, pero es que cuando ponemos sobre la mesa soluciones, cuando ponemos sobre la mesa otro modelo de desarrollo sostenible, otro modelo de desarrollo en el que se tenga en cuenta la transparencia, en el que se esté abierto a la participación ciudadana, cuando nosotros ponemos, que es precisamente el trabajo que ustedes han venido desarrollando, a nosotros se nos tacha de ser la coordinadora del no, de estar en contra del desarrollo de Navarra. Pero estamos convencidos, porque sobre la mesa tenemos el trabajo que ustedes vienen desarrollando, que hay otra manera de buscar el bienestar social, un reparto más equitativo, más justo, en definitiva, sostenibilidad. Sostenibilidad, que es lo que ustedes con su trabajo día a día nos vienen demostrando. Por eso, pues nos vamos a oponer, les manifestamos otra vez más, lo he dicho, nuestro apoyo, nos vamos a oponer a ese cierre. Estamos dispuestos a sumarnos a esa búsqueda de alternativas con los grupos mayoritarios, yo creo que con la mayoría de los grupos, si no decir con todos los grupos, porque nos consta que hay gente en UPN que comparte con nosotros lo que hoy ustedes han venido a defender, nos consta, y desde luego estamos por la labor de que se tomen medidas que reviertan que echen atrás esa decisión no legítima de este gobierno. Y no sé, emplazamos a UPN, ya que todavía no está aquí el consejero, pero emplazamos a UPN a que se lo piense mejor, a que convenzca al gobierno y que dé marcha atrás para abrir un diálogo entre todos, para que dentro de unos pocos días, cuando la señora presidenta o el señor consejero Esparza vayan a inaugurar Navartur, aquí mismo, en el Baluarte, puedan decir, nos equivocamos y realmente venimos a apostar por, una de las características que tiene el turismo en Navarra precisamente es el valor del medio que tenemos, ¿no? Cuando probablemente vayan delante de toda la prensa a inaugurar estas jornadas, puedan decir con la cabeza bien alta que están haciendo políticas para preservar esa riqueza natural que hemos heredado. Probablemente vayan a inaugurar Navartur, pero no se atrevan a decir que se han equivocado y no den marcha atrás. Pero bueno, para eso estamos la mayoría en este Parlamento, para tomar decisiones legítimas, porque la mayoría sí que va a tomar decisiones legítimas. Sin más, cogemos el guante que nos ha lanzado el portavoz del Partido Socialista y estamos dispuestos a entablar un diálogo con ustedes y con todos para retomar el tema y que desde luego esta injusta decisión no se lleve adelante. Muchas gracias. Señor Jiménez, tiene la palabra. Bai, egunon eta eskerrik asko ere zuen presentziagatik. Buenos días. Pues incidiendo en algunos aspectos que ya se han tocado y quizás alguna puntualización diferente, ¿no? Nuestro grupo también cree que esto es un error serio del gobierno. Es un problema, una falta de visión que perjudica directamente lo que es el interés público, el interés social y el interés ambiental. Nosotros no habríamos hecho esto. Nosotros no habríamos tomado esta decisión y mostramos, desde luego, nuestro grupo muestra nuestra disposición para hacer lo necesario para evitarlo. Hacer lo necesario para evitarlo, si es en abril, y si no, en septiembre. Pero hacer lo necesario para evitar que esta decisión culmine como de entrada hoy está prevista. Y sí nos gustaría, y creo que es posible, porque es algo razonable, es decir, aquí ha habido debates, en la misma tacada también se han disuelto otras fundaciones, ITOI, YESA, y ha habido unanimidad prácticamente en los grupos parlamentarios de la conveniencia de eliminar esas fundaciones. Creo que debería haber unanimidad sobre la conveniencia de mantener Crana. Y creo que perfectamente UPN y todos los grupos deberíamos hacer lo que está en nuestra mano para que el gobierno reconsidere, bien inmediatamente abrir, bien a posteriori si hubiese otra situación en septiembre. Pero desde luego así lo mostramos. Y decimos esto porque creemos que es una visión muy miope de cuáles son los intereses que
que en el plano de futuro tiene esta comunidad. Nuestra comunidad tiene la gran virtud de tener la riqueza medioambiental que tiene, y eso es un patrimonio que hay que verlo en claves de futuro, hay que verlo en claves de expectativas de equilibrio territorial, en clave de expectativas incluso de desarrollo económico. Es decir, es algo que es un valor que cuanto más a largo plazo lo miremos, más capacidad y más peso adquiere. Por lo tanto, las visiones cortoplacistas en algo tan serio es un error absolutamente, ¿no? Y luego tiene un segundo aspecto también de esta decisión que no es menor, y es que la política, la sociedad, la gestión pública siempre debe caminar, y cada vez creo que vamos tomando conciencia más en torno a la transparencia, a la apertura, a la gobernanza social. Y el CRANA era uno de los pocos ejemplos de gobernanza social y de participación social que se estaba dando en esta comunidad. Por lo tanto, con eso también nos cargamos una línea hacia el modelo de gestión pública que queríamos implantar, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido, hay unos... Yo creo que, como digo, el CRANA es un poco la ventana activa que en el espacio público en el que desarrolla su actividad, que es en el tema medioambiental, pero no solo medioambiental, en el modelo de consumo, en el modelo de sostenibilidad, en el modelo de eficiencia y eficacia, pues ha trabajado muy bien. Y a pesar de tener que desenvolverse en ámbitos muy delicados, como es el tema del agua, las infraestructuras del agua, el tema energético, las infraestructuras energéticas, el tema de la contaminación, el tema de los residuos, incineradas, pues ha sabido mantener un equilibrio que ha posibilitado que las posiciones enfrentadas se sienten, discutan y por lo menos compartan. Y eso no nos lo podemos cargar. Eso es un modelo de sociedad, es un modelo de gestión pública que no deberíamos plantearnos, ni mucho menos cargárnoslo una vez que hemos sido capaces de crearlo, ¿no? A nosotros nos gusta el formato. Y nos gusta el formato no especialmente porque tenga que ser una fundación, que quizás fuese posible buscar otro modelo que se ajustase parecidamente, pero nos gusta el formato porque reúne los dos requisitos que nos parecen fundamentales. Uno, carácter público, y dos, independiente de la gestión o independientemente del mandato propio del gobierno y del departamento por la función y las labores de puente que debe hacer en relación a la propia sociedad. Por lo tanto, el modelo, que además ha sido un modelo que se ha demostrado exitoso, habría que ver que mantenga esas dos cualidades, el carácter público, pero también la independencia de la gestión directa de un departamento que difícilmente puede responder a lo que estaba haciendo, ¿no? Hay un elemento que no se justifica, el tema económico. Estamos hablando de que el CRANA tiene un presupuesto anual de 545.000 euros y resulta que subvención directa al CRANA solamente hay 132.000 euros. Porque claro, 294.000 son cofinanciación. Oiga, pero aquí estamos hablando ahora de la importancia que tiene para Navarra los fondos europeos en el PDR, por ejemplo, o en la PAC, cómo hemos conseguido 132 millones que van a ser cofinanciados. A nadie se nos ocurriría decir que como tenemos que poner nosotros otro tanto, no queremos los 132 millones. O los 94 o los que sean. Como tenemos que poner también de nuestro bolsillo, es que no queremos los fondos europeos para la PAC o para el PDR. Nos tirarían, no sé, de las murallas abajo los del sector primario, ¿no? Aquí estamos hablando de lo mismo. Aquí hay 294.000 euros que es de cofinanciación. Y luego hay otros 120.000 que son de encomiendas, encargos que hace el gobierno, que si no se los hará una empresa privada, los tendrá que pagar exactamente igual. Por lo tanto, estamos hablando de un dinero que no lo justifica, ¿no? Y yo acabaría haciendo dos o tres preguntas que me generan dudas, a ver si por favor luego en el segundo turno lo podéis, por lo menos ya sé que habéis dicho algunas cosas, pero ahondar un poco más. Y esto lo que tiene que ver con los proyectos europeos y los fondos que se reciben y los proyectos pendientes existentes. Y si esas subvenciones o ese dinero que recibe el CRANA podría seguir recibiéndose a través del gobierno, a través de entidades privadas, etcétera. Es decir, esas ayudas se pueden recibir por otras vías, qué pasa con ellas y demás. Y luego lo mismo en el tema de
los procesos de participación y la aportación a la gobernanza social y demás, ¿qué pasa a partir de una hipotética desaparición de vuestra función? ¿Se ha puesto encima de la mesa cómo se va a seguir manteniendo esta actividad que se ha demostrado tan imprescindible? ¿Qué podéis aportar de esto? Gracias. Señor Mauleón, tiene la palabra. Bai, egun on guztioi, buenos días a todos y a todas, y en primer lugar daros la bienvenida y agradeceros vuestras explicaciones. Primero una serie de reflexiones y luego sí que me gustaría haceros algunas preguntas, ¿no? La verdad es que si ayer leíais el principal periódico de España, del conjunto del Estado, titulaba en referencia a Navarra 18 meses de desgobierno. Claro, esta es la marca navarra que estos días está apareciendo en los principales medios de comunicación, que sabemos del impacto que eso tiene precisamente en la marca navarra, ¿no? Ya lo habéis dicho. Y desde luego, después de vuestra intervención, solo podemos calificar la decisión, esperemos que reversible, que no irreversible, de auténtico despropósito absolutamente injustificado. Francamente, sería para echarse a llorar si no se explicase uno o si no entendiera cuáles son las motivaciones que hay detrás de esta decisión. Probablemente, y hay que decirlo desde la tristeza absoluta, estamos atendiendo a razones puramente coyunturales, espurias. Es una manera de demostrar que se toman decisiones, que se hace algo, que parece que ahorramos, ¿no?, ante la situación de dificultad económica, pero como se ve, sin ningún tipo de análisis económico, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de planteamiento de futuro, de qué queremos, de cuál es el camino que como sociedad nos planteamos. Todo el mundo está diciendo, hace años ya se empezó, se hablaba de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo, se aprobó la Ley de Desarrollo Sostenible, que ya poco más se supo de ella, o desde luego ahí se quedó en el reino de los justos, de la necesidad de buscar nuevos nichos de empleo, de apostar por, en fin, se nos cayó la construcción. ¿Qué futuro, por qué va a apostar esta sociedad como modelo de desarrollo? Desde luego, si no apuesta por las nuevas tecnologías, por la tecnología verde, por el desarrollo sostenible, pues francamente no sé si nos vamos a volver a poner a producir nuevamente viviendas o vamos a seguir construyendo aeropuertos sin aviones. La verdad es que francamente no sabemos muy bien a qué nos vamos a dedicar en esta sociedad, ¿no? Desde luego uno de los ejes del Plan Moderna era la sostenibilidad. No sé eso cómo encaja con esta decisión, ¿no? Luego hay otra cuestión también, ya se ha dicho, ¿no?, por parte de algunos otros portavoces, y lo habéis remarcado vosotros. Habrá pocas fundaciones, no sé si ninguna exactamente, y no digo nada, que secciones de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra que consigan un 53% de financiación ajena a la propia entidad. Claro, desmantelar una parte de la administración pública, sea a través de una fundación pública en este caso, que obtiene un 53% de autofinanciación, cuando prácticamente ningún departamento de este Gobierno de Navarra obtiene esos porcentajes de autofinanciación, pues que venga alguien a explicar cuál es la racionalidad económica de esa decisión. Es que es una cosa absolutamente insólita. Es que nos faltaría ya pues que desmanteláramos alguna empresa que esté dando beneficios, que dudo si existe alguna, francamente, de lo público me refiero, ¿no? Por tanto, es que, insisto, yo creo que responde única y simplemente a la decisión de esa imagen de querer, vamos a decir, mostrar a la opinión pública que se apuesta por la austeridad, que se recortan elementos superfluos, etcétera. Fíjense, una de las fundaciones que está bien tomada la decisión de cierre, que tenía una única persona, que era el alto cargo, y que no había obtenido un solo fondo desde su inauguración ajeno al de la administración pública, pues lógicamente se cierra con todas las de la ley, ¿no? Porque si se monta una fundación es para que efectivamente haga lo que ustedes están haciendo, que es obtener fondos ajenos a la administración
porque si no lo hace directamente el departamento, es una obviedad, ¿no? Pero ustedes han demostrado que la utilidad de la fundación. Y además han demostrado que se pueden hacer las cosas de manera diferente, porque efectivamente yo creo que ha sido ejemplar la apuesta por la participación ciudadana y el objeto mismo de la propia fundación, que es el desarrollo sostenible, que será de lo poco que este Parlamento estemos todos los grupos de acuerdo, de que hay que apostar por la sostenibilidad, es obvio, pero es que desde hace años ya hay un consenso social sobre esta cuestión. Por tanto, es que no puede ser más irracional la decisión que se pretende tomar, ¿no? Yo iba a incidir también en las preguntas que hacía el señor Jiménez, quizás remarcar una especialmente, ¿no? Nosotros creemos que no es posible, pero me gustaría que me dieran su opinión, que el departamento asuma estas funciones y que pueda obtener este nivel de financiación ajeno al sector público que ustedes están consiguiendo, ¿no? ¿Cómo se haría esto? ¿Tiene realmente capacidad el departamento de asumir esto sin que perdamos financiación europea, sin que perdamos los objetivos y las acciones que está desarrollando la fundación? Esa es la gran pregunta. Nosotros creemos que no. Se ha remarcado también, estamos hablando de una aportación anual directa de 132.000 euros en el año 2013. Fíjense ustedes, el conjunto se suele destacar la presidenta que tenemos 1.000 millones menos de ingresos, un 25% menos de presupuesto en Navarra. Ustedes se han ajustado ya al 53%. Claro, si en lo que está llamado a ser el futuro, que es la apuesta por el desarrollo sostenible, lo recortamos en un 53% cuando el recorte general ha sido del 25%, pues nuevamente que se nos explique cuál es la racionalidad económica de esa decisión. O sea, yo creo que se han ajustado probablemente más de la cuenta ya, ¿no? Bien, pues en todo caso mostrar también nuestra disposición desde luego al acuerdo y desde luego adquirir el compromiso que si hay en breve un cambio en esta comunidad, desde luego que esto no se cierre. Es que ricasco. Señor Gómez tiene la palabra. Buenos días, señora Presidente. Buenos días, señorías. Agradecer a Javier, a Adolfo y a Ana Carmen y al equipo que le acompaña las explicaciones que nos han dado. Y por nuestra parte, en primer lugar, empezar porque hay un tema que tenemos muy claro, ¿no? Con lo cual hay una parte de la decisión por la que se decide eliminar el CRANA, que es la profesionalidad de los trabajadores. Desde UPN tenemos clarísimo que está compuesto por un equipo de trabajadores que hacen perfectamente su trabajo y además que están muy bien valorados, no solamente por la oposición, que es muy fácil cuando se viene aquí y siempre les puedo asegurar que no hay nadie que no haya venido aquí en la que si ellos estarían gobernando no pasaría eso y seguirían adelante y no habría ningún recorte ni nada de nada, no sé dónde sacaría el dinero, pero esa es la realidad. Pero esto es así de corazón, entre otras razones, porque conocemos cómo funcionan ustedes, porque compañeros nuestros han hecho trabajos en ayuntamientos, etcétera, y la valoración es muy buena y positiva, con lo cual no hay ninguna duda, ¿no? Pero la razón que se da es, en principio por parte del gobierno es puramente económica. Bien, es verdad que estamos hablando de cantidades pequeñas con respecto a un presupuesto, pero la razón que se da es puramente económica. Y como digo, aquí no ha habido, o yo por lo menos en las comisiones en las que he estado, no ha habido un solo grupo, sociedad, empresa, donde aquí se haya prometido que si están ellos gobernando no pasaría esto. Y la verdad es que el presupuesto es el que es. Dicho esto, me voy a centrar en lo que realmente, como en este caso portavoz del grupo parlamentario de UPN, estamos dispuestos a trabajar. ¿Por qué? Porque creemos que el CRANA es complementario con trabajos que realiza el Departamento de Medio Ambiente. No solamente por el hecho de realizar encomiendas del departamento, sino porque además hacen otros trabajos que no realiza el propio departamento. Y por esa razón, y voy a ser muy breve porque creo que lo que hay que centrarse es en la realidad,
Es evidente que si hay unas elecciones, pues el tema está solucionado. El próximo gobierno cubrirá esto y otras cosas sin ningún problema, pero lo que a nosotros nos toca, no sabemos si podrá seguir el mismo formato. Pero lo que sí estamos convencidos, y eso lo que por nuestra parte recogemos, es la propuesta que han hecho ustedes, ¿no?, de estudiar e intentar reconducir y adecuar a la situación actual el tema del CRANA. Y para ello, como portavoz de este grupo, me comprometo aunque ya lo he hecho, ayer mismo después de la reunión que tuvimos con ustedes, yo tuve un contacto con el consejero, y ponernos en contacto con el departamento para intentar el reconducir el tema, porque consideramos que el trabajo que ha realizado el CRAN y que puede realizar es importante para esta comunidad. Y a la vez pedirles que ustedes también soliciten una reunión con el consejero, porque creía que sea oportuno. Por nuestra parte, a entera disposición de ustedes. Muchas gracias. Señora Sarranz, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos días y bienvenidos a los representantes del CRANA. Muchas gracias por las explicaciones que nos han dado y por toda la documentación tan extensa que nos han hecho llegar, que yo trasladaré a la portavoz habitual de esta comisión, que no soy yo, y entonces ella será la que tome las medidas oportunas. Nosotros, como ya sabrán ustedes, nosotros por supuesto estamos de acuerdo con la racionalidad del gasto, con el adelgazamiento de la administración, con evitar la duplicidad de trabajos y de funciones, pero también creemos que esas cosas hay que hacerlas siempre de acuerdo a unos criterios y siempre teniendo en cuenta unos informes y unos estudios, y no hacerlo a la ligera. Por eso mismo nosotros decía, creo que ha sido Ana Carmen la que decía en su intervención que solicitabais conocer en qué informe se basa esta decisión. Nosotros hemos pedido esos informes, los hemos pedido al departamento, todavía no nos los ha hecho llegar. Nosotros creemos que efectivamente se tiene, aparte de los criterios económicos, que en nuestra opinión son importantes, pero pues tenemos que saber efectivamente si esos criterios económicos son únicos o son adecuados o son los más importantes a la hora de tomar esta decisión. Nosotros pensamos desde luego que el CRAN hace un trabajo encomiable. Creemos que ha desarrollado un trabajo a lo largo de todos estos años muy importante, y por eso pensamos que a la hora de tomar esta decisión, como de alguna otra fundación que también hemos pedido estos mismos informes o criterios, creemos desde luego que que tiene que valorarse mucho y que no tomar esta decisión de esa manera tan precipitada, que nosotros también creemos que ha sido muy precipitada la decisión. Yo creo desde luego que ese plan de viabilidad que estáis dispuestos a negociar o a hacer puede ser muy interesante. Insisto, no soy la portavoz habitual de esta comisión, entonces tampoco me comprometo a tomar ninguna decisión, pero creo desde luego que el hecho de que estéis dispuestos a trabajar precisamente para mejorar la situación económica o para hacer más viable esta fundación, pues es muy interesante. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señorías. Pues les cedo la palabra. En fin, tenemos como máximo 10 minutos, como les he dicho. ¿Vosotros vais a intervenir? Bueno, pues vale. Vamos a ver, entonces, respondiendo un poco a las preguntas que nos han realizado respecto a los proyectos europeos existentes, yo creo que no va a haber problemas para poder terminarlos. Tenemos la suerte de que finalizan todos en diciembre del 2014 y existe un acuerdo de gobierno que permite la cofinanciación de estos compromisos. También tienen que saber ustedes, ya se ha dicho aquí, que las relaciones económicas con la Unión Europea no terminan cuando terminan las actuaciones, porque luego pues viene todo un periodo de auditorías, de ampliación de información, de los ingresos correspondientes que nos tiene que hacer la Unión Europea. En el caso de los proyectos europeos que somos líderes, nosotros tenemos que distribuir esos fondos a los otros socios. Pero bueno, en general yo creo que con este tema no puede haber problemas. Respecto a, si lo que hacemos con los proyectos europeos se pueden hacer desde otras instancias o no, que yo ahí quería trasladarles dos o tres cosas. En primer lugar, que sepan que
hay como tres tipos de funciones que nosotros jugamos con los proyectos europeos. En el primer caso, proyectos que son fundamentalmente tecnológicos, donde la aportación principal nuestra es desarrollar la comunicación y en algunos casos la participación pública de esos proyectos, si es que conllevan acciones de participación, que también a veces nos cuesta con los promotores de estos proyectos que entiendan y que incorporen estas medidas. En un segundo modelo de proyectos son aquellos específicamente más vinculados a la misión del centro y que tienen un carácter más educativo y social. Normalmente esos son liderados por nosotros, propuestos, y eso es difícilmente sustituible. Y hay otra tercera función que personalmente yo veía un papel clave nuestro para este nuevo periodo de fondos europeos, como es el de ejercer de asistencia técnica y de secretaría para consorcios que se puedan generar en Navarra para acceder a esos fondos europeos, que de otra manera es muy difícil que puedan presentarse proyectos. Me refiero, por ejemplo, estamos trabajando y teníamos ya un cierto acuerdo con las agendas, la red de agendas 21 locales. Bueno, pues estos ayuntamientos esta red no tiene personal propio. Ahora mismo las ayudas del gobierno que les daban no existen, el dinero está en Europa. ¿Cómo esos ayuntamientos promueven un proyecto europeo si no tienen una asistencia técnica? Y además, ¿cómo consiguen implicar en esos proyectos no solamente a un departamento? Porque a veces las competencias ambientales están muy distribuidas. Esa labor también la hacemos nosotros, de introducir un poco esa visión horizontal y corresponsabilizar a otros departamentos en este tipo de proyectos. Entonces, y una vez que se consiguiera el proyecto, en este caso con esta red, la gestión de estos proyectos es compleja, es muy compleja. Nosotros estamos ya especializados no solamente en lo que es en la preparación de proyectos, sino en la gestión y en la justificación. No hemos tenido ningún inconveniente hasta la fecha, hemos percibido el 100% de todo lo que se ha justificado. O sea que no hemos tenido ningún problema con ninguna auditoría. Entonces, este tercer aspecto, el papel de apoyo y de asistencia técnica, difícilmente, no solamente para ayuntamientos, sino también para asociaciones empresariales o grupos de empresas de carácter un poco más territorial o sectorial. Pero hay otro aspecto también que quiero que tengan en cuenta. No hay que ver solamente los proyectos europeos desde el punto de vista del ingreso, ¿no?, de fondos europeos, sino también de la innovación de las políticas públicas. Y yo creo que aquí hace falta también una llamada de atención en general a todos los promotores de proyectos europeos en el Gobierno. No tenemos, y a los funcionarios que están en el lado del Gobierno que nos cofinancian, no hay que ver esto solamente como un proceso de captación de fondos, que es muy importante en estos momentos. La segunda parte es también clave, la innovación de las políticas públicas, pero para eso tiene que haber una valorización de los resultados de esos proyectos para que luego en las políticas públicas incorporen esos criterios. Si no, pues nos quedaremos en que captamos fondos, pero no innovamos, y esto segundo es muy importante. Las funciones, si las pueden asumir o no, pues yo ya les he dicho anteriormente. O sea, ahora mismo la situación del departamento, en el departamento hay una sección de información y educación ambiental. Lo que prima es la parte de información para cumplir con la ley de información pública en materia de medio ambiente. La parte de educación ambiental pues estaba de alguna manera delegada en el Centro de Recursos Ambientales. Los fondos que dispone esa sección son muy limitados y tienen unos fines ya directos, o sea, unos fines muy claros, que no son los que nosotros desarrollamos con los proyectos. Así que yo veo muy difícil que el departamento, con los recursos tanto económicos como técnicos y de espacio que tiene para atender un poco los servicios nuestros, se pueda llevar a cabo. Y ya las funciones más de gobernanza, relacionadas con la gobernanza, pues lógicamente el gobierno es muy difícil no puede ser juez y parte en los procesos, porque la independencia y la generación de confianza entre las partes es lo básico. Y eso yo creo que lo hemos conseguido. ¿Puedo una información complementaria de los proyectos europeos? Sí.
Bien, de acuerdo con todo lo que ha dicho Javier, les hemos entregado una fotocopia con unos datos. Los datos económicos no van a coincidir con los informes por una sencilla razón, porque aquí en estas fotocopias están lo que cuestan las actividades que se van a ejecutar en ese año determinado, y en el informe está lo que se ha cobrado realmente este año, y hay cosas que se cobran en el año y otras cosas que se cobran al año siguiente. Eso puede ser, las pequeñas variaciones. Como veis, ahí en las fotocopias se da, por un lado, una información de dónde sacamos las fuentes de nuestra financiación. Como se puede ver, hay un 50% de fondos de Interreg. Esto es, por una parte, Interreg hay tres secciones. Está para nosotros, está lo que es Pirineos, Poctefa, que también nosotros tenemos bastantes proyectos. Está la parte de Sudoe, que es sur de Francia, España y Portugal, y está la parte Interreg C, que es toda Europa. Nosotros hemos tenido proyectos en las tres convocatorias. También tenemos proyectos LIFE y demás. Hay también otro gráfico sobre en qué proyectos somos líderes y en qué proyectos somos socios, que es un poco lo que ha dicho Javier. Nosotros tenemos varios perfiles en los proyectos. Un perfil donde asumimos el liderazgo y desarrollamos la parte sustantiva del proyecto, cuando incide un poco en lo que nosotros hacemos, y eso pueden ser muchos proyectos donde muchas actividades que hemos dicho antes, de eficiencia energética, de agua y demás, provienen de proyectos europeos, y ahí nosotros asumimos el conjunto del proyecto. Proyectos donde acompañamos a entidades con capacidad técnica y les acompañamos en la parte de información y participación. Por ejemplo, acompañamos a Ganasa en el proyecto Territorio Bisón. Ellos son los técnicos en gestión de ríos, y nosotros acompañamos en lo que es la participación pública y la información, muy necesaria cuando está planteando el cambiar la gestión de los ríos. Entonces, son esas dos tipologías de proyectos que hacemos. Y también un último gráfico donde está un poco los ingresos de fondos europeos por años. La línea horizontal es la media anual, que tenemos 325.000 euros de ingresos anuales de media, y como se ve en los últimos años, ya en algunos años hemos superado los 400.000. Y la tendencia que tenemos en estos momentos es a tener unos ingresos. Bien, una cosita sobre los futuros proyectos que estamos preparando. Estamos preparando este proyecto que ha hablado Javier, de lo que es con la red NELS. Estamos hablando también un proyecto de biomasa, de promoción de la biomasa, que ahí también sería un proyecto donde participarían dos departamentos, Medio Ambiente y Industria. Participaría la red de biomasa que existe en Navarra y las agencias de desarrollo. También estamos preparando otro de responsabilidad social empresarial con la Dirección de Empleo, otro sobre inundaciones y otro sobre la calidad del agua en el Cidacos. Y te doy la palabra y no sigo más. Bueno, yo por no perder, ya que estoy aquí, muchas gracias por atendernos, y simplemente decirles, de gobernanza, nosotros es el trabajo lo que podemos ofrecer, lo que hemos hecho estos días. Este ejemplo que les he dejado, les invito a que lo miren, 30 minutos, es un ejemplo de gobernanza, de cómo se junta la sensibilidad ambiental con las personas y la participación pública. Un poco por decirles. No hay más que decir. Si lo miran, verán el trabajo que estamos haciendo en estos últimos años. Bueno, muy brevemente y simplemente para despedir, y si se me permite el protocolo, pues casi en otro tono más distendido, ¿no? Que para reiterar el agradecimiento que decía al inicio de cómo nos han tratado durante estos días, pero sí, pues un pequeño tironcillo de orejas compartido, ¿no? Cuando vienes a una intervención en una comisión parlamentaria, te preparas los días previos, la intervención, hablas con los distintos grupos y con otra gente que ya nos precede y que ha venido a este tipo de comisiones. Y un comentario general de los parlamentarios y de la gente que ha venido a estas comisiones es que este día nos llevamos pues muchos apoyos, buenas palabras, pero que es difícil concretar en qué se traducen esos apoyos una vez que salgamos de aquí y que nos saludemos amablemente y nos agradezcamos, como digo, todo lo que se ha podido mostrar en esta comisión, ¿no? Que no es poco y que creo que se ha sintetizado muy bien. Entonces, a mí, sinceramente, le miro a Cheva como socióloga y como ciudadana, me extraña mucho que tengamos ese consenso de que lo que aquí se diga va a servir para poco. Me niego rotundamente a pensar eso,
Le cojo el testigo al señor Jerónimo Gómez de hablar directamente con el consejero, y cada uno de los intervinientes de los distintos grupos ha hecho propuestas concretas que nosotros nos emplazamos y os cogemos el guante, o les cogemos el guante, perdón, para seguir trabajando. Y Samuel Caro, cuando nos proponías venir a hablar de pobreza energética, nuestro mandato exclusivamente este año supone ejecutar proyectos europeos. Si cambiamos eso, venimos a hablar aquí de pobreza energética y de sostenibilidad en todos sus factores. Pero mientras tanto, nuestro mandato es solo ejecutar los proyectos europeos mientras no nos despidan. Pues muchísimas gracias, señora Sin, gerente de Crana, señor Jiménez, señora Irigalba, está sentada por allá, señora Garayoa y señora García, por sus aportaciones, sus explicaciones y también por la comprensión con la presidenta, que tiene que mantener un reglamento, y lo he intentado hacer lo más flexible posible para hacer la obra buena de cada día. Muy bien. No habiendo más asuntos que tratar, muchas gracias, señorías, se levanta la sesión.